Ayinduta, buenas noches. Papanka Hofnikichiswan. Estamos listos y preparados para nuestra clase del día de hoy. Vamos a avanzar un tema súper importante, estimados amigos. Ayinduta, menos alilancho. Alentuta, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ayinduta. Muy bien, estimados amigos. Dicho esto, empezamos la clase del día de hoy, ¿ya? Calladizos, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver de qué tema vamos a hablar. Y por favor, atentos, atentos. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla, verdad? Manacho Comps. Concho Manacho Mena Campos. Ya. Ya tenemos listo y preparado nuestro temario del día de hoy. ¿Ya? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar del progresivo. ¿Ya? Este es un caso muy interesante en el quechua que suele utilizarse con mucha frecuencia. Y si se acuerdan, literalmente, el progresivo antiguamente se trabajaba como la expresión ya, es decir, mi hijo Shani. Pero ahora, según la nueva norma del ministerio, en la escritura sigue manteniéndose lo mismo. ¿Ya? Mi hijo Shani, Taki Shani, Tosu Shani. En la escritura, estimados, no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar, lo que sí va a cambiar, estimados amigos, es en la escritura. En la oralidad va a ser lo mismo. Si tú hablabas antes y decías, yao, mejor Shani, vas a hablar igual. Pero lo único que vas a tener en cuenta es que ahora la escritura es distinta. Es una de las cualidades que ha cambiado el quechua, una de las normas que el quechua ha ido mejorando durante estos tiempos. Entonces, estimados amigos, dicho esto, empezamos con nuestro curso de quechua, por favor. ¿Ya? Donde vamos a trabajar un poquito más este tema que estamos conociendo. Veamos aquí, mira. Favorizones. Uno de los recursos muy importantes para todo lo que son los presentes o los progresivos, ¿ya? Los tiempos progresivos que estamos viendo en pantalla, siempre viene a ser lo siguiente. La escritura va a ser ichka y la oralidad va a ser sha. Entonces, si tú quieres hablar y decir, oye, voy a decir, estoy comiendo, simplemente en este caso, estimados, vas a decir, mihu shani. Por ejemplo, pongo aquí, mihu, y el ichka va a ir, y recién le agregamos el sufijo verbal. Jawariagepe. Mihu viene a ser mi verbo, ¿ya? La raíz verbal es mihu, y siempre utilizamos. Luego, el ichka viene a ser a este elemento que va a reemplazar al sha. Y luego la desinencia verbal. Y esto literalmente en la oralidad, estimados amigos, cuando nosotros queramos, en este caso, hablar, sería mi traducción como mihu shani. Esta sería literalmente la traducción de esto. Entonces, es la nueva norma del ministerio. Entonces, ¿para qué utilizamos el sha o el ichka? Solo tiene una condición. Se utiliza para presentes continuos o para tiempos progresivos que aún están en proceso. Muchas veces, por ejemplo, yo digo, yo que trabajo con la primera persona, puedo poner y decir, nunca está aquí, ¿ya? Está aquí, shane. Pero en la oralidad sería mi traducción, nunca está aquí, shane. Esta vendría a ser la expresión en la oralidad. Y el ministerio nos ha dado estas normas o estas reglitas que ustedes tienen que utilizar. En la escritura siempre va a variar un poco. Entonces, estimados amigos, por favor, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de expresiones, estamos hablando de tiempos que aún no han culminado. Por ejemplo, dice, ¿ya?
Es el desarrollo de un tiempo continuo, nos dice, por ejemplo, este sufijo equivale al estar gerión. Estar comiendo, estar jugando, estar cantando, estar llorando, ¿ya? Durativo. Entonces, cuando nosotros queremos hablar en el caso del castellano, por ejemplo, Nojatakshani, mi expresión literalmente sería, yo estoy cantando. Esa sería mi expresión. Y aquí sí se utiliza los gerundios. El gerundio es aquellos que verbos que terminan ando, en. Entonces, mi expresión sería, yo estoy cantando. Noka takichkani o takishan. ¿Ya? Si estás en Cusco, dices takishani. Y ya no vas a decir noka takichkani, sino simplemente dices noka takishani. Yo estoy cantando. ¿Ya? ¿Me entienden? Ahora, teniendo en cuenta esta situación del no Hatakishan y yo estoy cantando, podemos hablar también de esta misma expresión. Ahora, en esta clase avanzada, podemos estar agregando algunos recursos. No voy a quedarme con una expresión tan simple. Por ejemplo, puedo poner de la siguiente manera. Nok, le agrego familia. Por ejemplo, digo, mamaiwan. Ya estoy agregando más recursos. No kamamaiwan. Mira. ¿Dónde? Voy a poner yachay wasipi. Utilizando los sufijos que hemos trabajado. Yachay wasipi. Utilizando un lugar donde yo he trabajado. ¿Qué más puedo agregar? ¿Ya? Puedo agregarle un estado. ¿Ya? Adverbio, cosista, alegre. Y al final pongo mi verbo. Taki, shani. Así podríamos empezar a plantear nuestras oraciones ahora. Entonces, mira, reglas importantes. Noka, que es el pronombre personal, siempre va a empezar y va a terminar en un verbo. Taki, shani. Y aquí el ni viene a ser mi recurso importante. Noka taki shani. Yo estoy cantando. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden, no es cierto? Entonces, estimados amigos, ahora en cuando nosotros vamos a empezar a plantear expresiones de este tipo, estimados amigos, debemos utilizar ya todo este tipo de elementos complementarios, ¿ya? Por ejemplo, ya tienes una idea, no kawawa iwan, y así, mamá iwan, y así, wasipi, koses hatakishan. ¿Qué le podemos agregar a esto? Puedo agregar una condicional. Chaimi, por eso. Ancha, kusisqa, tari, kone. Me encuentro muy feliz. En este caso, mira, estimados amigos, podemos seguir planteando más oraciones. Pero fíjense, mira, siempre vamos a tener que unir estructuras. Ancha, kusisqa, tari, kone. Otra vez, en este caso, he puesto el verbo al final. Esta sería una oración completa. Y el chaimi viene a ser el conector lógico que estamos utilizando. Chaimi anjat koses katarico ni. El ni me da esa idea ¿de qué? Me da esa idea perfecta para poder, en este caso, estimados amigos, o para entender que siempre el verbo va al final de una oración. Ya tenemos esto. Entonces, para eso sirve, estimados amigos, nuestro tiempo verbal que estamos hablando del progresivo. Ya, por ejemplo, aquí dice. Ya, ahora dice. Jabarjigon, no caca uyuata michish shani. ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy paseando, ¿ya? Uyuata, el animal, ¿ya? Estimados, aquí en la traducción dice Uyuakunata. ¿Por qué he puesto en este caso uno solo? Ya, aquí faltaría Uyua y aquí tendríamos que agregar un elemento. ¿Ya? Uyua kunata michi shani. Así sería. No kaka Uyua kunata michi shani. Yo estoy pastoreando a los animales.
¿Me entiendo? O simplemente yo estoy paseando los animales. Podría ser también la posibilidad. ¿Ya? Alguien que me ha dicho, el ejercicio 2 dice, mamá hija papatam ajlashan. Mi mamá está escarbando. Ajlashan, ¿ya? Ajlashan. ¿Qué estoy diciendo? Mi mamá está escarbando papas. ¿Ya? Es el quechua. ¿Qué quechua? El quechua, collao, estimados amigos, de acuerdo al manual del ministerio. Tenemos otro. Por ejemplo, dice, Kanka, con MSA, Maitota ñawinchashenki. Tú estás leyendo el libro. Paeka, mana, rima, shanchu. Él no está hablando. Ejercicio dice, completa la forma progresiva. Ichka, coloca el verbo en paréntesis en su forma progresiva. Por ejemplo, aquí hay una paréntesis, ¿ya? Yo tengo una idea. No kaya que wasipi, llamkay. Puedo poner llam, kach, kani. No kaya que wasipi, llam, kach, kani. Esa sería mi expresión. Luego tenemos otro, dice, kanka runakunawan rimay. ¿Cómo sería en el tiempo presente progresivo? ¿Ya? Rimas, kani. ¿Ya? Ahora, si tú, estimados amigos, quieres hablar en el tiempo pasado, simplemente sería Hanka, runakunawan, rimaskar, hanki. Ya está. Y aquí hablo de una, ¿ya? Expresión en el tiempo pasado. Pero también en el pasado se pueden utilizar acciones progresivas para decir, oye, tú estabas hablando, tú estabas cantando, tú estabas jugando. Puede utilizarse en tiempos pasados, ¿ya? Kaita gunanya su marcha un rajin y sapangata, ¿ya? Ya, Chachi, una Ejercicio consulta. dice, transforma negativo. Ya, Chachi, Para cada oración afirmativa o negativo. profe, una Vamos, consulta. vamos. ¿En qué caso se Adelante con tu utiliza, consulta. en qué caso se utiliza la M y la N, ¿no? No sé si sería tan amable de explicarme porque a veces tengo esa confusión, ¿no? Ya, creo que en una clase anterior hemos explicado eso, en qué caso se utiliza la M y la N, ¿ya? Es sencillo. Mira, fíjense, aquí voy a hacer un cuadrito, ¿ya? Este también es un elemento importante, estimados amigos, que puede generarles confusión, ¿ya? Y ¿ya? A ver, un momentito, ¿ya? Vamos a ver casos del uso de la M, ¿ya? Y en este lado, uso de la N, ¿ya? Ya está. Uso de la M. Estos son, estimados amigos, ¿dónde? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de estos fonemas consonánticos al final de una palabra. Ahora, ¿cómo hago en el caso de una M y la N? Vamos a entender. La M, estimados amigos, para toditos, sirve como la palabra que nos da, ¿qué cosa? Nos da, es un validador o enfatizador. Entonces, por ejemplo, esta M solo le va a dar esa intensidad. Yo te digo, no, y le aumentamos una M. Por ejemplo, noca vendría a ser solamente yo, y cuando digo no cam, simplemente estoy diciendo yo estoy enfatizando. En esa situación nomás se utiliza la M al final, ¿ya? O simplemente en este caso, en algunas situaciones utilizamos la mi, ¿ya? Ambas posibilidades. Ahora, ya entiendes, solo en caso de enfatizar, de darle énfasis o validez a una expresión. Solo en esa situación se utiliza, estimados amigos. Si tú ya conoces el uso de la M o la mi, también debes conocer el uso de la N. El uso de la N tiene reglas muy importantes. Uno, la regla 1 habla de el
posesivo. Por ejemplo, ¿cuál es el posesivo? Yo digo acá, ya, Fabrique. Waka, que viene a ser en este caso back. En el caso de posesivo pongo wakan. Estaría hablando de la tercera persona. Su vaca. Y esta N que estamos poniendo al final es gracia o se traduce literalmente a su vaca. Está Wakan, su vaca. Entonces, la N, en este caso, estimados amigos, simplemente va a cumplir esa función, en este primer caso, de trabajar el posesivo, pero en sustantivos. Esto debes entender, ¿ya? Solo en caso de sustantivos funciona así. Ahora, ¿qué va a pasar? Con el segundo elemento, la N va a ser, ¿ya? Un sufijo verbal. ¿Para qué? Para la tercera persona. ¿Y cuál es ese sufijo verbal? Veamos. Por ejemplo, pongo pai, pongo aquí taki. Aquí estoy poniendo la N. Pai, taki, para la tercera persona. Igualito, por ejemplo, pai, tu, son. ¿Ya? Pai, puklian. En todos estos casos se utiliza la N al final como un sufijo que nos da a entender que estamos hablando en tercera persona. Entonces, en estas situaciones nomás utilizas la M y la N, ¿ya? Para darle o para entender mucho mejor todo el tema del quechua. ¿Ya va usted una? Gracias, ¿Me profe. entendieron, no es cierto? Sí, ¿Ya? gracias. Muy bien. Ahora sí, continuamos con lo nuestro, ¿eh? Después de eso, estimados amigos, cuando nosotros nos encontramos con nuestro libro, ¿ya? En el libro encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hay? ¿Ya? Ejercicio número 2 dice, transforma, ¿ya? A negativo. Estimados, en todas las oraciones siempre vamos a entender lo siguiente. Por ejemplo, esta oración que estamos viendo, can, ¿ya? Aquí está. O simplemente no, para el primer ejemplo. Va a terminar con el ni. No ka, mikuchkani. Kan, ¿ya? Rimachkanki. Termina en el inki. Teniendo estas ideas, me está diciendo que yo tengo que transformar. Y en todas las clases pasadas hemos avanzado. Entonces, la transformación lo hacemos agregando dos recursos. Primero pones el primer Mana y personaje, Achu. ¿ya? Luego le agregas el adverbio de negación, mana. Luego pones toda la oración. Ay, chata. Ya, eso hemos enseñado. Ya, ay, chata. No mana ay, chata. Ahora el verbo. Me cochcani chu. Yo no estoy comiendo carne. Esa sería mi oración. Entonces, recursos que me están permitiendo poner el modo negativo, aquí está. No ka, ahora que mana, aichata mijusha, nicho. Yo no estoy comiendo carne. ¿Ya? Entonces, para eso sirve, estimados amigos, y ya les he dado un ejemplo. Ustedes van a seguir este mismo ejemplo y van a completar los demás ejercicios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, Hampu Yushanki. Por ejemplo, Hampu Yushanki. ¿Cómo vendría a ser la forma negativa? La forma negativa simplemente agarro el ham, le agrego mana y luego el mismo verbo que está aquí. Lo que está aquí, puñuchkanki. Pongo aquí. Han mana puñuchkanki. ¿Ya? O si no con minúscula para entenderlo. ¿Ya? Han mana puñuchkanki. Y aquí recién le agregas chu. Han mana puñuchkanki chu. Tú no estás, ¿ya? Durmiendo. ¿Entendido? Entonces, por favor, a trabajar cada uno de esos. Ejercicio de decir, traducción al quechua, usa el lesca. Yo estoy escribiendo una carta, tú estás cantando en la fiesta, él está bebiendo agua, ¿ya? Por ejemplo, tú estás cantando en la fiesta. Primero empiezo con cam,
Cantando. Ta, Aquí. ya está. En la fiesta. Fiesta, ¿cómo se dice? Raimi. Y pongo aquí. Raimi, pi, taquechcan. Ya está. Ham, raimi, pi, taquechcan. Tú en la fiesta estás cantando. ¿Ya? Esa sería la expresión. ¿Ya? Por favor, tienen que trabajar todos estos ejercicios pendientes. ¿Alguna duda, pregunta? Aquí vamos a hacer una pregunta, una cancha, la Pokémon Nacho. Manacho. Mana Ganjurek. Ya, muy bien. Ahora, estimados amigos, aquí solamente ordenan las oraciones. Estos son ejercicios fáciles, ¿ya? Ahora sí, vamos a conocer un caso muy especial, el caso repetitivo, ¿ya? No dice que nos indica o sirve para indicar que la acción se realice de manera repetitiva, reiterativa o varias veces. Por ejemplo, ¿ya? Wasita pichapay. ¿Ya? En este caso, estimados amigos, mira, voy a copiar esto para que podamos ver. A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Cuando tú ya realizaste una acción, ¿ya? Por ejemplo, has limpiado tu casa, has lavado tu ropa, ¿ya? Pero en el caso de el sufijo que estamos viendo aquí, el kutipacher, te da lo siguiente, te da una orden. Ya está bien, has limpiado la casa. Quiero que limpies otra vez. Por ejemplo, veamos esto. Mi verbo sería pichei. Pichei viene a ser limpiar o barrer, ¿ya? Entonces yo le puedo decir a Rolly, wasita pichai o pichanki. Rolly, wasita pichanki. Mire, estoy planteando un ejemplo, ¿eh? Yo digo Rolly, wasita pichanki. Ahora, ya teniendo esta idea, ¿qué voy a hacer? Aquí la expresión es tan simple, dice Rolly, wasita pichanki. Solo una vez me están pidiendo. Pero cuando utilizo el pa como un elemento reiterativo, ¿ya? El elemento reiterativo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Dice, Rolly, lo mismo, ¿eh? Wasita picha. Aquí nomás entra el cutipacho repetitivo pa, ¿ya? Picha pa. Después de poner este repetitivo, recién pones la conjugación verbal. Ya está. Role, wasita, picha, panque. Te estoy dando una orden de que vuelvas a hacer otra vez algo que ya hiciste. Por eso se le denomina para acciones repetitivos, ¿ya? Que en este caso son la segunda pasada ya a una expresión. Por ejemplo, y aquí hemos trabajado con el verbo limpiar. No solo puedo trabajar con el verbo limpiar, podemos trabajar con otro. Por ejemplo, aquí, ¿ya? En vez de pichapay, podemos utilizar el verbo mijuy. ¿Mijupay? No, no puede ser. Tusupay. ¿Tusupay ya? No, pichapay. ¿Ya? Hay pocos verbos que van a trabajar como el caso del pichapay. A ver, ¿qué verbos encontramos? Decimos, wasita pichapay, barre una y otra vez la casa. Te estoy indicando que hagas la acción otra vez. ¿Qué nos dice? Sewara kotaitaja kotipay, vuelve a moler la cebada. Por ejemplo, cuando dices la prenda de ropa, ya vuelve a lavar tu ropa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? La oración sería, Rolly, vuelve a lavar la ropa. Entonces, aquí, ¿ya? ¿Qué puedo decir? ¿Ya? O Rolly, vuelve a lavar la ropa. ¿Ya? Entonces, estimados, voy a tratar de utilizar dónde poner el caso del pa. Yo diría, Rolly, ¿ya? Rolly, wasita, ¿qué cosa? Vuelve a lavar, me dice. No, a ver, vamos. Rolly, achata, ¿qué cosa? Vuelve a lavar. Lavar es arsay. Y pongo arsapay. Rolly,
Achata, axapay. Rolly vuelve a lavar la prenda. Esa es la función. ¿Me entienden o no me entienden? Ya, y me gambas. Esto, estimados, solo es la función, en este caso, que estamos viendo, es el famoso sufijo repetitivo cotipache, ¿ya? Entonces, cuando alguien no nos hace caso, le hacemos volver a hacer o a ordenar, pero utilizando este tipo de expresiones. Veamos aquí, mira. Dice, yachajkuna rimaita rimapanku. Puede ser, los señores repiten lo que habla. Noja takipi, takipay. ¿Ya? O takipani podría ser aquí. Takipani. Y podemos decir, yo vuelvo a cantar en mi canto. ¿Ya? O sea, esas posibilidades que podemos utilizar son válidas. ¿Entendido? Ejercicio dice, completa de forma repetida con el pan. Noja maitota, ñawin, chay. ¿Cómo voy a hacer? En este caso, estimados, mira, ñawin chay pongo aquí. Ñawin cha. Ahora, ¿qué voy a poner? Normalmente debería poner ñawin chani, pero como dice que tengo que utilizar el pa, pongo aquí ñawin chapani. ¿Ya? Puede ser, ¿eh? Que estoy volviendo a leer. Pero ojo, estimados amigos, en la mayoría de los casos el pa siempre va a funcionar así, para poder repetir una acción que estamos realizando. ¿Ya? Jelgapani, por ejemplo, dice, noja, amguna jelgata jelgapankichki. Por ejemplo, le estoy diciendo, oye, ustedes van a volver a escribir. Entonces, ¿cómo sería? Jelgapankichki. Ya está. Jelgapankichki. Vuelven a escribir. Repiten otra vez. Esa sería la expresión. ¿Ya? Sufijo pu. ¿Ya? Negativo, no caichat kutipai. ¿Ya? No cachete kutipai. Pero puedo poner mi expresión. No ka mana yacheita kutipa nicho. Así funcionaría. No ka mana yacheita kutipa nicho. Y los dos elementos, ¿dónde están? Aquí está. El mana y el yo. ¿Ya? No ka mana y yacheita kutipa nicho. Ya tenemos dos elementos, el mana y el chu, ¿ya? Entonces, por favor, estimados, tenemos ejercicios que debemos para poner en práctica. Ahora, teniendo ya en cuenta el uso del pa, que viene a ser repetir una acción, ¿ya? Ahora vamos a hablar del paya, que son acciones que nos invitan o nos ayudan a plantearnos expresiones de manera repetitiva. Por ejemplo, ¿ya? Ya tienes el pa. Ahora lo que vamos a trabajar aquí viene a ser el caso frecuentativo. ¿Para qué utilizo el pa ya? Y me me dice, ¿para qué vamos a utilizar? Veamos lo siguiente, ¿ya? Cuando nos encontramos en el campo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Muchas personas van a utilizar este tipo de opciones, ¿ya? Como aquí estamos viendo. Por ejemplo, en este caso, el sufijo repetitivo han utilizado, ¿ya? Han utilizado. Pero ahora vamos a agregarle algo más a esto. Ya no va a ser el frecuentativo pa, sino ahora va a ser paya. Por ejemplo, yo pongo aquí, ejemplito, taki. Y matakama taki, taki viene a ser el verbo cantar. Ahora, takipai, le estoy diciendo que le cantes a otra persona, pero de manera repetitivamente. Después de eso, podemos hablar del paya. ¿Para qué? En este caso entiendan lo siguiente. Takipaye nos diseña y expresa la acción que se realiza muchas veces, ¿ya? Con frecuencia y repetidamente. En castellano se traduce como a cada rato, muchas veces, una y otra vez y frecuentemente. Entonces, ¿cómo podemos hacer aquí? Mira, dice, taki, ¿ya? Donde dicen taki pecantes contra persona. Pero podría ser esta expresión, taki payei. ¿Para qué?
Le estamos indicando que le dedique una canción, que le ruegue, ¿ya? O sea, podría ser esa la expresión. ¿Me entienden? ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Vamos, ¿alguien? Vamos, campos. ¿Ya? Entonces, el sufijo paya sirve para eso. ¿Ya? Taquipayani ayuda a cantar de manera frecuente. Mijo payani, utilizando el paya. ¿Ya? Cheto, según un completo, el sufijo rima paya y pay taquipi, taquipayanja podría ser. No hanches giljata, giljapaya sunchi. Podemos poner en este caso, ¿ya? Estimados amigos, por favor, tienen algunos trabajos muy interesantes, ¿ya? Ahora el Naya, ¿ya? En este caso, estimados, este famoso Naya implica deseo, ganas, inclinación a hacer una cierta acción, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo quiero copiar este título, pero un momentito, ¿ya? Cuando nosotros nos encontramos con lo siguiente, con el desiderativo monachi o Naya, hay algo interesante que debemos entender, estimados, ¿ya? ¿Para qué? En este caso, para toditos, el Naya suele traducirse como tener ganas de algo, ¿ya? Por ejemplo, pongo aquí, mi hijo, que viene a ser comer. Ahora, puedo utilizar, ¿ya? El caso, mi cuna, ¿ya? Mi cuna. Ahora, le agrego el ya, mi hijo ya, ¿ya? Y luego el huachca, mi hijo naya huachca. Ya está, mi hijo naya huachca. ¿Qué estoy diciendo? Que tengo ganas de comer. ¿Ya? O sea, para eso sirve. Mira, vamos a ver otra vez. Mi hijo y es el verbo comer y voy a poner aquí, mi hijo naya huachca. ¿Ya? Aquí está, mi hijo naya huachca. Que viene a ser acciones que nosotros podemos realizar, ¿ya? O tenemos ganas de hacer. Cuando dices, por ejemplo, el verbo jugar, puklay. Puklay viene a ser jugar. Y también decimos, oye, vamos a hacer jugar. Puklyana ya wachkan. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ya? Puklyana, tengo ganas de jugar al fútbol. Así sería. Puklyana ya wachkan. ¿Ya? Tengo ganas de jugar. El Naya siempre va a ser eso, ganas de hacer algo. ¿Entendido? Mana chuimen gambas. Muy bien. Están ahí. Che, pichucación es manacho. Ya está. Entonces, para eso sirve el Naya. ¿Ya? Por ejemplo, tienes ganas de comer. ¿Ya? Pones por mi hijo Naya Huachcan. Tengo ganas de comer. Entonces, el Naya siempre tiene esa función. Por ejemplo, tienes ganas de cantar. Pongo aquí, taki, que es el verbo cantar. Puede variar esto dependiendo de la persona. Por ejemplo, pongo taki y le agrego el naya. Taki naya sunki. Por ejemplo, taki naya sunki. A ti. Entonces, mi expresión sería, tú tienes ganas de cantar. Esa sería mi expresión. Taki naya sunki. Aquí, Naya va siempre acompañado, o en este caso el Naya vamos a acompañar con un elemento, mira aquí. Naya, para acciones que nosotros queremos realizar, no ataque Naya Huachca, utilizas el wa. ¿Ya? En este caso, más que todo, estimados, se puede utilizar también algunas conjugaciones del verbo que tenemos. Takinaya Huachca. Takinaya Sunki. Va variando, mira, a ti.
Entonces, en este caso, el famoso one, estamos poniendo aquí el one, para acciones, ¿ya? Acciones que nosotros mismos realizaremos, ¿ya? Que nosotros realizaremos. Y en el caso de lo siguiente aquí abajito que te voy a poner, how I give. En el caso de el famoso su, es para acciones que realizará una tercera persona. ¿Ah? Una tercera o una segunda persona. Una segunda persona. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate que mi amigo tiene hambre, que mi vecino tiene hambre. Yo le puedo decir, por ejemplo, con mi hijo. Mi hijo, y le agrego el Naya. Naya Sunki. Ya está. Entonces, tienes ganas de comer. Esa sería mi expresión. Mi hijo Naya Sunki. ¿Ya? Entonces, cuando tienes ganas de hacer algo, puedes utilizar el Naya. Por ejemplo, mi hijo Naya Washan. Para expresiones, para acciones que nosotros realizamos. El Mikonaya Sunki para acciones que tú vas a realizar. ¿Ya? Y en el caso que podemos utilizar para la tercera persona es Mikonayan. Mikonayanko, podría ser, ¿eh? De frente nomás. Pero estos dos casos hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? En Apunta, caso de, profesor, buenas noches. En caso de Upia ya Nasunki, Upia Mira, con el caso del Naya, verbo beber, pones upia, upiai, ¿ya? Que viene a ser beber o tomar. Ahora, si yo quiero decir, con este caso, upia, na, mira, fíjate, upia, naya, wa, upia, naya, wan. Tengo ganas de beber. Ya, esa es la opción. Upia, naya, wan. ¿Ya? El one estoy utilizando para la acción que yo voy a realizar. ¿Me entiende? ¿Ya? Cheicheta, alincheta o manchas. Ahora en el libro encontramos, mira. No kata mi yawan, tengo ganas de comer. Hamta mi sunki, tú tienes ganas de cantar. Paelta mi yang. ¿Ya? Ojo, mira, dos casos importantes aquí que debes tener mucho en cuenta, estimados amigos. Es lo siguiente. Ya, a ver, un momentito. Mira, veamos en estas oraciones. Ya tengo, dice, Miku, Naya, Wan. Yo tengo ganas de comer, pero aquí el Wan va a trabajar. Miku, Naya, Wan. ¿Para qué se refiere a mí? Yo tengo ganas de comer. Y en el caso del Miku, Naya, Sunki, para la segunda persona. Eso también se les está explicando. O sea, para la primera persona puede decir, Miku, Naya, Wan, tengo ganas de comer. Y en caso que yo utilizo ya para la segunda persona, voy a decir me konaya sunki, que viene a ser tienes ganas de comer, ¿ya? Ahorita, pareja puñunayan, ella tiene ganas de dormir. Pareja puñunayan. Magtakunaka pujulianaya, magtakunaka o magtakunataka pujulianayachkan. A los muchachos o los muchachos tienen ganas de jugar. Cheita junta, con el ejercicio todo dice, mira, completa con el sufijo na. No japapata mikui. ¿Qué voy a hacer? Simplemente responda aquí. No japapata mikunaya wachkan. Ya está. No japapata mikunaya wachkan. Yo tengo ganas de comer pap. ¿Ya? Tengo ganas de hacer la acción. Entonces, el naya para toditos viene a ser o referirse a acciones de tener ganas, ¿ya? Han takipi wasipi takinayusuki. Pai wasipi puñonayan. Por ejemplo, tiene ganas de dormir, ¿ya? Completen, por favor.
Transforma negativo. No ka miku nayawa. Ahora, en este caso yo puedo poner no kata, recuerden, ¿ya? Mana mi, a ver, ¿ya? Mana miku, no kata mana mikunaya wanchu. Ya está. No kata mana mikunaya wanchu. Para decir, yo no tengo ganas de comer, ¿ya? Para eso. Entonces, mira, esta oración que estamos poniendo aquí, no kata mana mikunaya wanchu. Ya, a ver, vamos a copiar. Aquí está. Y dice el caso del Naya. ¿Ya? Yo digo, no kata magna miko Naya wanchu. Eso vamos a analizarlo, mira. Tenemos dos recursos. No kata, a mí. Ahora, recurso 1, mana, que viene a ser en este caso un adverbio de negación. Miko naya, el naya, fíjate aquí. Miko na, ya. Y al final el chu. ¿Ya? Miko naya wan, chu. Ya está. Y voy hablando de expresiones en modo negativo. ¿Ya? Siempre van a tener esta estructura. Por favor, resuelvan cada una de estas preguntitas que tenemos aquí. ¿Ya? Yo tengo ganas de leer un libro. Facilito. Trabajen, por favor. ¿Ya? Ahora, del caso estático o sayacha. ¿Ya? En el caso anterior tenías ganas de hacer algo. Ahora en este caso vamos a hablar de realizar una acción, ¿ya? Continua, permanente, sin interrupción. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice, kan wasipi puño orayanki. Mira, el elemento que estamos agregando aquí es puño y le hemos agregado el ra. ¿Ya? Puñora yanki. Tú permaneces durmiendo en tu casa. ¿Ah? Estás durmiendo. Kan puñora yanki. Lo utiliza. Bueno, para ella sigue parado en el pueblo. Pero en este caso, estas acciones indican que estamos de manera constante realizando la misma acción. Eso debemos entender. Entonces, el raya, por ejemplo, ¿en qué situación voy a utilizar el? ¿Ya? El raya. El raya. Por ejemplo, digo, Kan, Hina, Miku, Ra, Yankee. Esa sería mi oración. Kan, Hina, Miku, Ra, Yankee. Tú, así, ¿ya? Tú, así, tienes ganas de, en este caso, así, estás comiendo, podría ser, pero esta acción de comer lo está realizando una y otra vez gracias a este elemento. Mikuna, ¿ya? Mijurayanki, el ra, raya. Gracias a esto funciona de esta manera. ¿Ya? Chaymikei, ya chichiniso el raya. ¿Ya? Chaymanta, ahora echamos uchuchka, dice, pai llaqtapi saya raya. Es decir, ella sigue parada en el pueblo. Pero más que todo, este tipo de expresiones son para, en este caso, de doble sentido. Kanjina wasipi mijurayanki, saya rayanki. Ya como una amenaza para decir, oye, haz algo, pues, haz algo productivo. ¿Ya? Es la diferencia. Ya, trabajar hasta la página 101, creo que está. ¿Ya? Vamos a ver. Ya. Creo, a ver, veamos. Derivación. Aquí dice, derivación denotativa sutimanta rima naman. Por ejemplo, la derivación de cual a partir de un nombre se forma un verbo mediante el sufijo verbalizador. Ejemplo, ¿ya? Wasichei, hacer casa, ¿ya? O sea, a partir de un sustantivo podemos utilizar verbos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo, ya? ¿Cómo convertir verbos
Digo sustantivos a verbos. Sustantivos a verbos. Inmediato que trabajan, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer? Si yo tengo un grupo de sustantivos y quiero convertirlo en verbos. Para eso hay un tema muy importante que se denomina derivación denominativa o sumativa. ¿Ya? Y ahorita lo vamos a entender esto. Mira, dice lo siguiente. A ver, un momentito. Derivación denotativa. A ver. Por ejemplo, estimados amigos, yo quiero convertir en este caso, ¿ya?, un verbo o un sustantivo a un verbo. ¿Ya? Haursensgate. Y dice de la siguiente manera. ¿Ya? A ver un momentito. Ya está. Por ejemplo, hagamos nuestra tarea. ¿Cómo voy a convertir este verbo? Un sustantivo. Aquí está, mire. Dice, aquí, wasi chai, yaku chai. Pero en este caso, estimados amigos, la estructura del verbo tiene que ser así. Raíz, ¿ya? Raíz verbal, más el sufijo cha, más, en este caso, conjugación verbal, ¿ya? Conjugación verbal. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, teniendo esta idea, yo quiero convertir, ¿ya?, un sustantivo en verbo, dice. Raíz verbal. ¿Cuál es la raíz verbal? ¿Ya? Acá. ¿Ya? Voy a poner, por ejemplo, aquí en la ficha nos dice wasi, ¿ya? Para que podamos guiarnos. Pongo aquí wasi. Wasi es igual a casa. Luego tenemos otro elemento, el cha, que sí o sí tienen que ir a ver. Entonces, wasi, ¿ya? ¿Qué podemos? Cha, ¿ya? La raíz verbal. Mira, y hemos puesto wasi. Ahora lo que tenemos que agregar sí o sí es el cha, ¿ya? ¿Cómo? Si queremos hacer una casa, decimos wasicha, ¿ya? Y luego la conjugación verbal. Wasichani. ¿Qué estoy diciendo en este caso con el wasichani? Estoy hablando de una acción que yo realizo, como dice en el libro, que viene a ser una casa, ¿ya? Entonces, hacer una casa. Por ejemplo, aparte, en el campo suele utilizarse una expresión muy interesante para las ratas. Ya cuando entra una rata a una casa dice, wasipi wasi charucus. Por ejemplo, decimos, wasi, y le hemos agregado cha, ru, cus. Estoy diciendo, se hizo su casa. O simplemente, pues, se había hecho su casa. ¿Ya? Se había hecho su casa. Wasipi, wasi charucus. ¿Me entienden? Entonces, para eso sirve nuestro famoso, ¿ya? Esa derivación que estamos trabajando, que viene a ser, estimados para toditos, el famoso, ¿qué cosa? ¿Ya? El cha, ¿no es cierto? Entonces, aparte de ser diminutivo el cha, podemos utilizar aquí, ¿ya? El cha. Por ejemplo, otro que se puede encontrar. Allí. Alguien, por ejemplo, viene a ser bien. Pero hay situaciones en las que tú utilizas y dices allí chay. Allí chay, que viene a ser arreglar o arreglar. ¿Ya? Chay mi chay gamo chay con pan chay. Esto casi ya es para que puedan aprender un poco más. Por ejemplo, dice aquí, yaku chay, echar agua. Manca chay, hacer Profesor, ¿ya? Adelante, adelante. consulta. Te escucho, te Profesor, escucho. una consulta. Profesor, Sí, te escucho. una consulta. Adelante con tu consulta. ¿Cómo
¿Cómo? Como estamos Guasicha. hablando de qué, Descansita. profesor, ya, como estás diciendo, como estamos hablando de convertir Chale. Ya. sustantivos a verbos, No, ¿es funcional o puede convertir a verbo? ¿Cómo? No, guasicha. ¿Todos los sustantivos se puede convertir a verbos o solo algunos? Porque eso es lo que mi con. No, no todos los verbos. ¿Ya? Va a haber un grupo determinado más de verbos. Como en el caso, por ejemplo, yakuchei, wasichei. A ver, otro verbo. O, ¿Ya? por ejemplo, conjugar, perdón, ya escuché, no, jugar no, eso ya es un verbo. Jubilachei no puedes utilizar. ¿No es cierto? No, claro, En pero algunos casos como es nomás. sustantivo a verbo, como por ejemplo, alco, es un sustantivo, no Ujú. funcionaría al coche, ¿no? Por ejemplo, algo que viene a ser Ajá, perro. pero, ¿Ya? Por ejemplo, en el campo suele utilizarse esta expresión, algo chacuy. ¿Qué es algo chacuy? no sé. Igno, claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una oración para esto sería Nishuta, ¿ya? Nishuta al chacuan. ¿Qué estoy diciendo? Yo aprecio mucho, se aprovecha de mí, ¿ya? Aprovecha de mi humildad. Podría ser una posibilidad. Estimados, en quechua a veces suele utilizar este tipo de expresiones, ¿eh? Nishuta al chacuan. Muchos aprovechan de mí, ¿ya? Entonces hablamos del verbo aprovecharse, ¿ya? Che, digamos, che, al chacuy. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más encontramos? ¿Ya? Una afirmativa y una negativa, por ejemplo, dice, no, wasichane. Y aquí, mira, fíjate, ponemos aquí. Ya, mira, para entender mejor esto. Yo tengo en mi oración dos cositas. Aquí está, mira. La primera oración dice, noja wasichane. La segunda oración dice, noja mana wasicha nichu. Con una forma negativa. ¿Qué van a hacer con las siguientes oraciones? Siguen esta estructura, raíz nominal, ¿ya? Cha y el tema verbal. Podemos utilizar esto para los ejercicios, ¿ya? Veamos, a ver. Aquí están, mira, los ejercicios. Dice, formulación de verbos. No dice wasicha. Simplemente pongo aquí wasiche, ¿ya? Y si tú deseas, puedes plantear más. Por ejemplo, yo digo, wasichanku. Ellos están haciendo su casa. Wasichani. Estoy haciendo mi Guasichanco. Guasichasan. Guasichas. Guasichasanco. Hagamos o elaboremos nuestra. Para eso sirve el wasichai o el cha. Ya, chaimanta. Por ejemplo, dice, no wasichani. Ahora van a convertir en qué? En forma negativa. ¿Ya? Bueno, estimados, creo que con esto utilizamos, o no, este es el último tema que vamos a trabajar, que viene a ser el transformativo o el ihrachi, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Va a convertir ¿en qué? En lo siguiente. Por ejemplo, el transformativo habla directamente de cambiar estados, ¿ya? De algunos objetos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, como yo, o de algunos productos, ¿ya? Uno de los productos muy interesantes es la gelatina. Power Skate. Cuando yo tengo mi vaso de gelatina, ¿qué voy a hacer? Cuando está mucho en el sol, va a cambiar el estado, ¿ya? Y por ejemplo, aquí dice, ¿ya? Yaku, yakuya y convertirse en agua. Entonces, tú puedes poner lo siguiente. Yaku viene a ser, en este caso, agua. Luego pongo yaku y le agrego el ya.
Yakuyei. En este caso, estimados, estoy hablando de convertirse en agua. Un objeto sólido procedente del agua puede convertirse en el mismo. Entonces digo, yakuyei, convertirse en agua. ¿Te das cuenta? Pero en este caso estamos hablando de un caso transformativo, cambiar el estado. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Por ejemplo, cuando tú compras sal y de un momento a otro, ¿ya? Se vuelve duro. Cachi viene a ser sal. ¿Qué va a pasar? Dices, chuchu, chuchu, ya, chuchu yasja, por ejemplo, chuchu yasja. Estoy diciendo endurecido. Ya está. Endurecido. Chuchu yasja. Puedo utilizarse. Chuchu yasja, endurecido. ¿Ya? Estamos cambiando de estados. ¿Ya? En este primer caso hemos cambiado de un estado, por ejemplo, o hemos cambiado, por ejemplo, la gelatina por un elemento que se está convirtiendo en agua por transformación. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplitos para poder entender mejor. ¿Ya? Dice, mire, este todavía es. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está. ¿Ya? No solo, estimados, va a funcionar con objetos, puede funcionar con personas. Por ejemplo, aquí dice yakuyachi. Ahora, con viejo. ¿Cómo puedo decir con viejito? Con viejito yo puedo decir, por ejemplo, machu y le agrego yani, que me estoy convirtiendo en viejo. Ya está. Machu yani. Esta es una posibilidad o una manera de responder, ya utilizando el ya. Por ejemplo, si quieres decir empobrecer, pones igualito aquí. Huacha yanqui. Te estoy diciendo, tú empobrecerás. Ya está. Esa es la situación, estimados amigos. ¿Ya? Ejercicios más ejercicios que tienen que resolver. ¿Ya? Ahora, uno de los casos también, en este caso es transformativo. También hablamos del caso simulativo. ¿Qué es el caso simulativo? Cuando vemos que alguien quiere convertirse, quiere simular la actitud de otro. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, ya tenemos el transformativo. Ahora vamos a trabajar el caso ya simulativo. Y veamos lo siguiente. En este caso vamos a plantear algunos ejemplos. Para los ejemplos, veamos aquí en nuestro libro. Aquí está. Y dice, mira. ¿Ya? Por ejemplo, Rimaj Pichei Huchaku Huaynaka, ¿ya? Wankut Tukapusqa, ¿ya? Kunturqa huk ñawinta wikch'uykuspa p'uqtu puñuqtuykusqa. Por ejemplo, estimados amigos, aquí lo que estoy haciendo es simular, ¿ya? Umatukuspas. Por ejemplo, dices, en el castellano escuchas, o en el quechua dices, umatukuspas. ¿Qué estoy diciendo? Umatukuruspa pasapu, ¿ya? O algo que voy a decir cabezón, ¿ya? Podría ser. Entonces, para eso sirve, en este caso, el tuku, para convertir, ¿ya? Por ejemplo, en algunos casos utilizamos Wanyushaman tuku prun. Estoy hablando de fingir. Fingió estar muerto. Ya está. Wanyushama tuku. Podría ser así, utilizando el tuku para esas situaciones. Pero aquí en el ejemplo dice, mira, y ejercicio, completa las oraciones con el sufijo tuku. Noka, ¿ya? Yachaj, ¿ya? Y aquí, mira, ponemos así. ¿Cómo sería? Simplemente la raíz verbal. ¿Ya? Noka
pongo aquí. Yachay tukuj kani. ¿Ya? Entonces, aquí estamos poniendo muy el tema de convertir, ¿eh? Tukuj. Tukuj. Payqa yachachik karqa. ¿Ya? Payqa yachachik tukuj karqan. Podemos utilizar yachachikman, ¿ya? O yachachik tukuj karqan. Tukuj karqan. Estoy diciendo que él ha fingido que va a terminar. No sé, ¿ya? Entonces, estimados amigos, creo que con eso utilizamos aquí el transformativo también, el sufijo li, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza esto? ¿Ya? ¿Cuándo vamos a utilizar el li? Indica que un ser vivo toma la característica del nombre al que se adjunta, ¿ya? Por ejemplo, aquí abajito dice, ejemplos. Waraiki ujuykuna uraykunqa chumpi likuy, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú quieres ponerte una prenda, abrigarte, para eso utilizas esto, ¿eh? Huchalikusqa hizo pecado, ¿no es cierto? Puedo donde, por ejemplo, chay wakchataqa chaka taman maja makalichinku, ¿ya? Estoy diciendo, chay wakchataqa, a ese joven le han hecho abrazar a la cruz. Puede ser. Entonces, wawai kita, ¿ya? Chirirjonjan kuti chile. ¿Ya? Podemos utilizar en este caso, estimados amigos, el chi. ¿Para qué? ¿Ya? Para que no se vea. Por ejemplo, digo, chay wawai kita kuti, kuti chi llay. ¿Ya? Kuti chile. Estoy diciendo. En este caso, a ese tu hijo, haz volver no más. Ya está. Así sería mi oración. ¿Entendido? ¿Ya, estimados? Entonces, creo que esta parte es un poco más complementaria ya que ustedes tienen que estudiar. Y en este caso, practicar cada uno de estos recursos, que es de esta información que se les ha facilitado. Y con eso, pues aprender un poco más de quechua. Hemos terminado, hemos llegado al quinto libro, al final del quinto libro, y espero que hayan aprendido bastante el quechua. La última parte sé que ha sido, hemos corrido un poquito, porque también tenemos algunas planificaciones sobre la oralidad, la evaluación, ¿ya? Bueno, estimados amigos, creo que con eso quedamos. Ahora, lo que nos falta, o lo que va a faltar, es la evaluación, o para la evaluación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta situación, estimados amigos? Atentos al grupo, tienen que estar muy atentos. Yo, faltando 2 o 3 semanas, les voy a indicar cómo vamos a empezar la clase para la evaluación, ¿ya? Entonces, hay que estar atentos, estimados amigos, ¿ya? Tiene acá está en Panchiguna, que hay en gama, que hay chininchis, no cabanca, tupa, sunchisña, alincho manachu. Ya, estimados, entonces, pues, nos vemos. Cualquier cosita voy a estar comunicando, ¿ya? Espero que hayan aprendido bastante. ¿Ya, Cheguna? Tu poco son chisña. Profesor, disculpe.